Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente. Espero estén muy bien disfrutando su día. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que pienso que es bueno conversarlo por todo lo que estamos llevando ahorita, que tiene que ver con los gustos y las aficiones. ¿Cómo nos cambia esto al meditar? Tenemos que cambiar de una forma especial. Fíjense que en muchas ocasiones se piensa que las personas que meditan, las personas que hacen yoga, eh, deben de tener ciertas características o una personalidad como muy única y que no hacen ciertas cosas y que tienen un comportamiento completamente diferente, ¿no? Como que las ponen muy en alto. Y aquí aplican varias cosas. Hay personas que son muy espirituales, hay personas que son muy místicas, por decir que no se debería de hacer esto, deberíamos de ser observadores impersonales y no poner etiquetas absolutamente a nadie, pero realmente no lo hacemos. Siempre el ser humano por naturaleza quiere clasificar, quiere etiquetar, quiere conocer, quiere saber, pues así somos, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Es como decir que el ego se vaya totalmente, es imposible. Imposible que el ego se vaya totalmente porque es una parte intrínseca en nosotros, pero sí lo podemos nivelar, lo podemos modular, así como las estaciones, ¿verdad? Modular para que pues no cause tantos estragos en nuestra vida y en la vida de los demás. Es importante entender que parte de esto es el hecho de que podamos de alguna forma balancear nuestra vida, porque somos seres espirituales y somos seres terrenales. Tenemos ambas cosas intrínsecas. El ego está dentro de nosotros. Únicamente hay que aprender a regularlo. Y el hecho de ser una persona dedicada a este tipo de cosas o que ustedes entren ahorita ya en todo lo que es la meditación o que ya le estén practicando, sí se hacen modificaciones en nosotros porque tratamos de ver las cosas con un poquito más de calma, pero esto no quiere decir que una persona que se dedique a esto no se va a enojar nunca o va a permitir que hagan los demás lo que sea y no reaccionar. Obviamente somos seres humanos, reaccionamos, nos enojamos, aprendemos a poner límites, podemos decir sí, podemos decir no. Somos seres humanos y esa parte hay que entenderla, al igual que las emociones. O sea, fluctuamos en todas esas emociones, pero aquí de lo que se trata con esto es la reactividad, aprender a reaccionar de una forma diferente. Obviamente, creo que aquí también esta parte de hablar acerca del respeto por cada uno de los individuos, pues es mucho, muy importante. Yo no sé qué sucede a veces en nosotros los seres humanos que muchas veces dicen, hay dos cosas que mueven mucho a los seres humanos, el placer y el miedo. Pero ¿hasta qué punto se está llevando esto? Que podemos ver el mundo como está, independientemente de la falta de comunicación o la buena comunicación. Debemos de entender qué es lo que nos mueve a nosotros en este mundo. Cuando podemos ir hacia ese punto de entendernos a nosotros mismos y saber qué nos mueve, qué emoción es la que más nos mueve, pues vamos a entender de qué manera nos estamos manejando y de qué manera nos estamos manejando con los demás. Y el hecho de que medites, el hecho de que estés consciente, el hecho de que trates de regular tu ego, de que trates de ser más equilibrado, eso no quiere decir que no vas a tener malos momentos o que no vas a cometer errores. Sí, se van a seguir cometiendo errores, pero creo que se van a hacer de una forma un poquito más consciente y un poquito más tranquila. Esto, se los vuelvo a repetir, no quiere decir que modifiquemos totalmente una manera de ser o que seamos súper místicos, encerrados y demás, porque por ahí no va el asunto. Todo esto es para aprender a conocernos a nosotros mismos y podemos ver un ejemplo que creo que muchos de ustedes ya conocen, un místico que anda en moto, que cocina, que juega golf,
anda viajando por el mundo y es una persona mística, inteligente y espiritual, pero no deja de lado sus gustos y aficiones, ¿sí? Entonces, este tema realmente se llama gustos y aficiones dentro de la espiritualidad. Y aquí es muy importante el aprender a conocernos de dos maneras. Y aquí se los voy a decir porque creo que muchas veces se confunde esto. Debemos de conocer al 100, irnos profundamente a conocer al 100% nuestra parte espiritual. Y también conocer al 100%, que esa es la meta, nuestra parte terrenal. Cuando nosotros, y eso es parte de lo que ofrece también Conciencia Espiritual, si se dieron cuenta, los videos anteriores hablaban mucho de eso, en donde tenemos que aprender a mediar. El hecho de que yo conozca mis debilidades, mis fortalezas, mi ego, hasta dónde soy capaz de llegar, qué tanto vibro en el placer, en el miedo, qué tanto vibro en ciertas emociones, de qué manera me conduzco en este mundo terrenal, pues obviamente voy a poder regular e ir transitando de una forma en donde más que me conozcan los demás, me estoy conociendo yo y sobre eso me voy a manejar. Y también en esta parte espiritual. Y en la parte espiritual la ponemos aquí. Es el hecho de conocer mis virtudes, conocer mis defectos, conocer la vida tal y como es y aprender a aceptarla como es. Que esta es la parte bastante compleja, es la parte donde les digo que se mezclan el ego y la espiritualidad y se crea un conflicto. Entonces, lo importante es llegar hasta el punto en donde no tengamos que dejar de lado lo que somos en la parte física, en las necesidades físicas que todo ser humano tiene, en sus gustos y aficiones, pero hay que ver que esto no se desborde ni se salga de control, ¿verdad? Porque tanto el miedo como el placer, como el enojo, como el exceso también de felicidad, pues bueno, a veces los demás se pueden descontrolar con esas maneras de reaccionar que tenemos. Entonces, eso es lo que hay que ir nivelando. Y no por eso perdemos nuestras aficiones. Si les gusta a las personas hacer yoga todos los días, pues es muy sano. Pero si les gusta hacer ciertas cosas que les dañan, pues eso, que no sean sanas, pues obviamente ahí sí se crean conflictos. Y de igual manera, o sea, estar meditando todo el día y estar siendo permisivo de dejar que todo el mundo haga lo que quiera porque soy espiritual y no debo de reaccionar, tampoco va así. Es como aprender a mediar ambas cosas, aprender a conocernos desde nuestro punto de vista espiritual, nuestro punto de vista terrenal, aprender a ir trabajando con nuestros defectos lo mejor que se pueda, aprender a tener un tipo de comunicación más asertiva con los demás. Y yo creo que esto es recíproco, es lo que yo expreso, lo que tú entiendes. Y aquí esa es la clave máxima para que esto se pueda nivelar, porque la comunicación con el exterior siempre va a estar. Todos vivimos de todos y debemos de tratar al máximo de entender lo que nos quieren decir. Cuando las personas se nos acercan en un buen plan, como digo yo, tratando de que las escuchemos, de que las entendamos, pues bueno, hay que hacerlo de esa manera de tratar de entender al otro, no desde nuestra codificación, desde nuestra manera de ver la vida, sino de la forma como la otra persona se maneja. Y eso se aplica ida y vuelta. Por eso les decía yo en ese aspecto que me he vuelto un poquito más picky con eso, un poquito más selectiva. ¿Por qué? Porque una cosa es mi trabajo, una cosa es el hecho de que alguien venga, me consulte, esté yo una hora con la persona conversando, y otra muy distinta es mi vida personal. Y en mi vida personal trato al máximo de tener una situación en donde podamos crecer mutuamente, en donde yo aporto a tu vida, tú aportas a mi vida, y sobre todo que se pueda crecer, que podamos compartir. Y ahí es donde yo creo que deberíamos de trabajar estas dos partes y aprender a conocernos y aprender a conocer a la persona que quiere convivir con nosotros o las personas que quieren estar con nosotros, qué tanto somos compatibles y qué tanto podemos aprender los unos de los otros. Y en el ámbito laboral, ahí sí,
tratar de ser lo más compasivo posible, pero de igual manera debe de haber una reciprocidad. Y en esta reciprocidad debe de haber también una línea de respeto. En el caso, por ejemplo, de las personas que consultan y de los terapeutas o psicólogos o las personas o doctores o lo que sea que dan un servicio. Creo que eso en nuestro país también falla mucho, que el hecho que sea un profesionista debe de ser de tal manera que el hecho de que, o sea, hay mucha clasificación y yo creo que si nos volvemos unos observadores impersonales, lo podemos hacer fuera y lo podemos hacer dentro de nosotros. Ser un poquito más compasivos con nosotros mismos, un poquito más pacientes con nosotros mismos para que podamos realmente nivelar ambas cosas y que no tengamos que por meditar hacer de lado nuestros gustos y aficiones y tampoco hacer de lado la vida espiritual, porque yo me voy 100% a la vida mundana. Es simple y sencillamente aprender a tener un equilibrio y creo que hay muchas personas que se dedican a esto y pueden ver que son personas comunes y corrientes, normales, que tienen sus gustos y aficiones y saben manejarlos de la mejor manera. Yo creo que todo con medida pues debe de ser bueno. Me da mucho gusto, no sé qué opinen, me encantaría si quieren hacer algún tipo de comentario al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que se deben de hacer de lado todas las aficiones y volverse 100% espirituales o debemos de aprender a mediar ambas cosas? Me gustaría escucharles, más bien leerles si alguien aquí quiere hacer algún comentario, bienvenido. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima. Acuérdense muy bien, dentro de la meditación, independientemente de conocernos a nosotros mismos, ir hacia adentro, tenemos que aprender a entender que únicamente es nivelar ambas cosas. La espiritualidad sirve para eso, para aprender a conocernos muy profundamente y aprender a equilibrar nuestra parte terrenal y nuestra parte espiritual, para poder así entonces entender el mundo que tenemos. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos a la próxima. Besitos, chao, bye.